¿Te has dado cuenta de que después de los 35 años, la vida empieza a sentirse como una repetición infinita? Los mismos problemas, la misma rutina, la misma cuenta bancaria en números rojos. Parece que hay una pared invisible que te retiene. ¿Y sabes qué? Esa pared sí existe, pero no está fuera de ti, está dentro. Se llama paradigma. Y si no rompes esa prisión mental, los 10 años siguientes de tu vida serán una copia exacta de los 10 últimos. Un paradigma es un programa mental que funciona como un piloto automático, controlando casi todo lo que haces sin que te des cuenta. Gobierna tu rutina, tus reacciones, tus decisiones, la manera en que manejas tu dinero y hasta cómo te ves a ti mismo. Es como si hubiera una programación silenciosa determinando tus resultados, y por más que te esfuerces, es como si estuvieras atrapado dentro de una caja invisible que no te deja ir más allá. Cuando despiertas y repites los mismos hábitos, cuando reaccionas a las mismas situaciones de manera idéntica, día tras día, es el paradigma el que dirige tu vida. La mayoría de la gente cree que tiene libertad de elección, pero la verdad es que sin darse cuenta, solo repite patrones antiguos grabados en el subconsciente. Recuerdo cuando vivía atrapado en un paradigma limitante. Trabajaba en empleos que no me daban ninguna perspectiva de futuro, lavando carros, cambiando llantas, aceptando cualquier cosa que apareciera, porque creía que no había nada mejor para mí. No tenía estudios, no tenía sueños, solo me conformaba. Ese era el programa que corría en mi mente, creer que era alguien común y corriente, sin grandes posibilidades de lograr algo extraordinario. Lo curioso es que cuando estás dentro de ese ciclo, no te das cuenta de que existe. Crees que esa es tu realidad, cuando en verdad es solo el reflejo de un paradigma instalado desde la infancia. Resulta que ese mismo paradigma es capaz de limitar o expandir absolutamente todas las áreas de tu vida. Dicta cuánto crees que puedes ganar, qué tipo de relación crees que mereces, hasta tu salud. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado ganar más dinero, hacer dieta, cambiar de carrera, pero después de un tiempo regresaste al mismo punto? Eso no es falta de capacidad, es solo el paradigma jalándote de regreso a la caja. Y es por eso que tanta gente pasa años esforzándose sin darse cuenta de que están atrapados en una especie de prisión mental. Estudios muestran que más del 90% de nuestro comportamiento diario es habitual. Esto significa que puedes pasar años creyendo que estás tomando decisiones conscientes, pero en realidad solo estás repitiendo patrones antiguos. Es como si estuvieras en piloto automático, viviendo hoy exactamente como viviste ayer. Y esto explica por qué la vida de tanta gente, especialmente después de los 35 años, parece entrar en una repetición. Las cuentas siguen iguales, los miedos permanecen, las oportunidades parecen no aparecer. El paradigma no te permite ver más allá. Cuando descubrí este concepto por primera vez, a través del libro que cambió mi vida, me di cuenta de que todo aquello que me retenía no era la falta de oportunidades, sino la forma en que mi mente estaba programada para ver el mundo. Hasta entonces, me veía como alguien sin opciones, pero a medida que comencé a comprender los paradigmas, me di cuenta de que podía instalar nuevos programas mentales, como si estuviera cambiando el software de mi cerebro. Esa fue la clave que me llevó a abandonar mi empleo seguro, pero limitado, y a dar los primeros pasos hacia una vida completamente diferente. La gran cuestión es que casi nadie habla de esto, y por eso tantos siguen atrapados. El paradigma crea una especie de zona de confort, aunque estés incómodo en ella. Es paradójico, pero real. Puedes odiar tus resultados, pero aún así sentirte más seguro repitiendo lo que ya conoces. Es por eso que cambiar parece tan difícil, porque exige salir de la vibración a la que estás acostumbrado y entrar en otra, desconocida. Pero la verdad es que solo cuando entiendes cómo funcionan los paradigmas es que puedes ver que hay una salida, y esa salida siempre ha estado dentro de ti. Si observas tu propia vida ahora, te darás cuenta de que todo lo que has logrado hasta aquí, sea bueno o malo, fue permitido por tu paradigma. Es el filtro que decide lo que aceptas, lo que rechazas
y hasta lo que crees que mereces. Y a partir del momento en que entiendes esto, te das cuenta de que nada realmente te retiene, excepto aquello que has aceptado como verdad durante todos estos años. Es como si finalmente hubieras encontrado la llave que abre la celda en la que has estado preso sin darte cuenta. La percepción es uno de los puntos más poderosos que el paradigma controla. Mucha gente cree que ve el mundo con los ojos, pero eso no es verdad. Lo que realmente sucede es que vemos a través de las lentes de nuestro cerebro, filtradas por todo aquello que ya creemos que es real. El ojo es solo una cámara, pero quien interpreta la imagen es la mente, y es en ese momento que el paradigma entra en acción. Es por eso que dos personas pueden observar la misma situación y ver cosas completamente diferentes. Una ve oportunidad, la otra ve riesgo. Una cree que es posible, la otra está segura de que es imposible. Fue exactamente eso lo que sucedió a principios del siglo pasado, cuando los hermanos Wright decidieron poner un avión en el aire. La lógica, la ciencia de la época y hasta el sentido común gritaban que volar era imposible. Casi todo el mundo se reía de ellos, creyendo que estaban perdiendo el tiempo. Pero ellos no estaban atrapados en el paradigma colectivo. Su percepción estaba ajustada en una frecuencia diferente. Y cuando el avión despegó, aunque fuera por unos segundos, eso fue suficiente para romper un paradigma que dominaba a la humanidad desde siempre. Lo que antes se llamaba locura se convirtió en realidad ante los ojos de todos. Lo mismo sucede a nivel personal. ¿Cuántas veces has mirado tu vida y te has dicho, esto no es para mí, nunca lo lograré, no tengo el talento ni el dinero? Esos pensamientos no son hechos, son percepciones distorsionadas por el paradigma que llevas. Y lo más impresionante es que cuando crees en esas ideas, el cerebro crea pruebas para sustentar la limitación. Ves puertas cerradas porque esperas que estén cerradas. Ves escasez porque ya estás condicionado a creer que no hay suficiente. Pero cuando ajustas la percepción, lo que parecía inaccesible comienza a tomar forma ante ti. Yo mismo viví esta experiencia. Durante años me convencí de que no tenía nada que ofrecer, de que era solo uno más entre millones. Pero cuando mi paradigma comenzó a cambiar, me di cuenta de que mi percepción de lo que era posible también cambió. Lo que antes parecía inalcanzable, como crear empresas sin tener educación formal, se transformó en realidad cuando comencé a creer que podía. Fue como si el mundo a mi alrededor fuera exactamente el mismo, pero ahora veía puertas donde antes solo veía paredes. Y aquí hay una verdad incómoda. No ves el mundo como es, ves el mundo como tú eres. Esto significa que si te percibes como alguien limitado, tu mundo será limitado. Si te percibes como alguien incapaz de cambiar, tu realidad lo confirmará todos los días. Pero de la misma manera, cuando comienzas a verte como alguien con posibilidades infinitas, el mundo responde a esa nueva percepción. Es como si hubieras cambiado las lentes con las que ves la vida. Investigaciones en neurociencia confirman que el cerebro humano tiende a reforzar patrones ya existentes. Esto significa que si estás condicionado a creer que nunca tendrás suficiente dinero, tu cerebro dirigirá tu atención solo a situaciones que confirmen esa idea. Por eso tanta gente, incluso cuando recibe una oportunidad, simplemente no puede verla. No es porque no exista, sino porque el paradigma los ha cegado. Cuando cambias tu percepción, todo cambia. El mismo trabajo que parecía sin salida comienza a mostrar caminos de crecimiento. La misma idea que parecía arriesgada comienza a parecer posible. El mismo problema que parecía insoluble comienza a mostrar una solución. El mundo no cambió. Lo que cambió fue la forma en que lo interpretas. Y es en este punto que comienza la verdadera libertad, porque te das cuenta de que no estás atado a la realidad en sí, sino a la forma en que tu mente la ve. Lo que sucedió con los hermanos Wright fue un ejemplo histórico, pero puedes traerlo a tu propia vida. Si hoy crees que no puedes abrir un negocio, que no puedes mejorar tus ingresos, que no puedes empezar de nuevo después de los 35 años, eso no es más que una percepción creada por tu paradigma. Cuando te permites ajustar esa lente,
descubres que lo imposible no existe. Lo que existe es solo aquello que aún no has decidido ver. El tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos recibimos exactamente las mismas 24 horas al día, ni un minuto más, ni un segundo menos. Y aún así, algunas personas logran construir fortunas, crear legados, alcanzar reconocimiento, mientras que otras apenas pueden pagar las cuentas y viven como si siempre estuvieran corriendo detrás de algo que nunca llega. La diferencia no está en la cantidad de tiempo, sino en lo que cada uno hace con él. Es aquí donde entra el paradigma. Es el filtro que define cómo utilizas tus horas, qué actividades consideras prioridad y hasta dónde pones tu energía. Mucha gente cree que necesita un curso de administración del tiempo, pero eso es una ilusión. El tiempo no se puede administrar porque simplemente pasa, quieras o no. Lo que realmente se puede administrar son tus actividades, y la forma en que las organizas depende directamente de la programación mental que ya está dentro de ti. Si tu paradigma dice que es mejor mantenerse ocupado que ser productivo, llenarás los días con tareas que no llevan a ninguna parte. ¿Cuántas veces has terminado un día cansado, exhausto, pero al mismo tiempo con la sensación de que no avanzaste en nada importante? Esa es la prueba clara de que tu tiempo no se está utilizando de manera consciente, sino controlado por hábitos repetitivos. Yo mismo viví esto en carne propia. Cuando trabajaba como bombero en Toronto, tenía un empleo considerado estable, un salario fijo, una rutina segura. Pero dentro de mí había un vacío, porque percibía que mi vida estaba pasando y yo no estaba creciendo. Fue en ese momento que un nuevo paradigma comenzó a formarse. Me arriesgué a dejar la seguridad del empleo para abrir una pequeña empresa de limpieza. Todos dijeron que estaba loco. Muchos se rieron de la idea de cambiar algo seguro por algo incierto, pero en el primer año, esa empresa facturó más de $100,000. $100,000. ¿Y sabes por qué? Porque cambié la manera en que usaba mi tiempo. Antes invertía mis horas en apagar incendios, literalmente. Después comencé a invertir en construir algo que podía expandir y darme libertad. El tiempo siguió siendo el mismo, pero la forma de utilizarlo transformó completamente los resultados. Lo que retiene a tanta gente es el hábito de desperdiciar horas en cosas que no generan progreso real. Esto puede suceder viendo televisión de forma pasiva, revisando las redes sociales sin propósito, o incluso aceptando reuniones, conversaciones y tareas que en nada contribuyen a tus objetivos. Es como si siempre estuvieras ocupado, pero nunca realmente productivo. Investigaciones recientes muestran que en promedio, un adulto pierde más de 3 horas al día en distracciones digitales. Eso equivale a más de 1,000 horas al año, suficientes para aprender una nueva profesión, iniciar un negocio o transformar radicalmente tu situación financiera. Pero la mayoría ni siquiera percibe esta pérdida porque el paradigma ya ha normalizado el desperdicio. La diferencia entre quien prospera y quien solo sobrevive está en el aprovechamiento de esas mismas horas. Una persona puede usar su tiempo para estudiar, crear, invertir en ideas, construir conexiones. Otra puede usarlo para quejarse de la vida, para evadir sus problemas, para repetir viejos patrones. Al final de una semana, el contraste ya es enorme. En un año, es abismal. En 10 años, parece que viven en planetas distintos. Y todo eso porque el paradigma de uno está enfocado en el crecimiento, mientras que el del otro se centra en la supervivencia. La verdad es que tu tiempo revela de manera brutal en qué crees que realmente es posible. Si crees que puedes crear algo grande, organizas tus horas en torno a eso. Si crees que no tienes opción, gastas el tiempo simplemente manteniéndote ocupado. El tiempo es el espejo más fiel del paradigma que gobierna tu mente. Si observas cómo has utilizado tus días, tendrás la fotografía más clara de lo que realmente crees sobre ti mismo y sobre el futuro. Imagina el impacto de cambiar solo ese punto. Si decides que a partir de hoy tus horas se invertirán en actividades que realmente expanden tu vida, en poco tiempo tendrás resultados inimaginables. No estoy hablando de trabajar más, sino de trabajar mejor.
Muchas veces no es la cantidad de esfuerzo lo que falta, sino el enfoque correcto. Cuando comienzas a alinear tu tiempo con un nuevo paradigma, te das cuenta de que resultados que parecían imposibles empiezan a surgir de manera natural. Esa es la diferencia entre vivir corriendo tras el reloj y hacer que el reloj trabaje a tu favor. Siempre que alguien intenta salir de lo que ya conoce, inevitablemente se encuentra con una barrera invisible. Esa barrera no es física, pero es tan real que paraliza. Se manifiesta como miedo, ansiedad, inseguridad e incluso en formas sutiles de autosabotaje. Decides abrir un negocio, pero de repente empiezas a imaginar todos los escenarios de fracaso. Decides cambiar de carrera, pero te invaden pensamientos como ¿y si no funciona? Esa pared es lo que yo llamo el terror invisible y aparece exactamente en el momento en que estás a punto de dar un paso que podría transformar tu vida. Recuerdo claramente un episodio con mi hermana y mi cuñado. Tenían alrededor de 50 años y tuvieron la oportunidad de comprar una pequeña empresa. La decisión implicaba hipotecar la casa, usar todos sus ahorros y lanzarse a un territorio totalmente desconocido. El miedo era tan grande que casi se rinden. Me decían que perder la casa sería un desastre, que quizás eran demasiado mayores para arriesgarse, que no sabían si tendrían fuerzas para empezar de nuevo si fracasaban. Ese es el retrato perfecto del terror invisible, cuando el riesgo parece mayor que la posibilidad. Pero los animé a seguir adelante, porque sabía que detrás de esa pared había algo más grande esperando. Hoy, ese negocio vale millones de dólares y sostiene a toda la familia. El miedo no desapareció cuando tomaron la decisión, pero atravesar la barrera marcó toda la diferencia. La mayoría de las personas retrocede cuando el miedo aparece, y es exactamente por eso que tantas permanecen estancadas. Es más fácil volver a lo conocido, aunque lo conocido no traiga felicidad. Ese retorno es lo que mantiene a las personas atrapadas en trabajos que odian, relaciones que no las hacen crecer y rutinas que no llevan a ningún lado. No entienden que el miedo no es una señal de que deben rendirse, sino una señal de que están a punto de pasar a un nuevo nivel de vida. Investigaciones en psicología muestran que el cerebro humano reacciona a los cambios como si fueran amenazas reales de supervivencia. Es por eso que el cuerpo dispara síntomas físicos, como palpitaciones, sudor frío, tensión muscular. El sistema nervioso interpreta lo desconocido como peligro, aunque no haya ningún riesgo concreto e inmediato. Esto significa que la sensación de miedo es natural, pero no necesariamente verdadera. Reconocerlo ya es un paso importante, porque te hace entender que el pavor que sientes al intentar cambiar no es una advertencia para retroceder, sino una señal de que estás rompiendo los límites de tu paradigma. Lo curioso es que cuando atraviesas esa barrera, descubres que nada de lo que imaginabas realmente sucedió. El desastre no llegó, la catástrofe no se materializó. En cambio, surgen nuevas oportunidades, nuevos resultados, nuevas versiones de ti mismo. Cada vez que atraviesas el terror invisible, aumentas tu confianza, expandes tu percepción y te pruebas a ti mismo que puedes ir más allá. El miedo puede incluso seguir presente, pero aprendes a avanzar incluso con él. Y eso es libertad. Piensa en cuántas veces has retrocedido ante algo que podría haber cambiado tu historia. Tal vez una promoción que dejaste de aceptar, un negocio que no abriste, una decisión que aplazaste durante años. Ahora imagina dónde podrías estar si hubieras tenido el valor de atravesar la barrera en ese momento. Esta reflexión duele, pero también libera, porque muestra que lo único que realmente te separa de la vida que deseas es la disposición a enfrentar ese terror invisible. El secreto no es esperar que el miedo desaparezca, porque nunca desaparece antes de la acción. El secreto es atravesarlo incluso temblando, incluso con la voz entrecortada, incluso con el corazón acelerado. La victoria no está en eliminar el miedo, sino en probarte a ti mismo que eres más grande que él. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de que la barrera que parecía infranqueable era solo una ilusión creada por tu propio paradigma.
La decisión es la línea divisoria entre la vida que llevas hoy y la vida que podrías estar viviendo. La mayoría de las personas cree que necesita esperar el momento perfecto, juntar suficiente dinero o tener todas las condiciones alineadas para recién entonces decidir. Pero lo que realmente transforma no es esperar a que todo esté en su lugar, sino decidir primero. El recurso, la oportunidad, la ayuda e incluso el dinero aparecen solo después de la decisión firme. Yo mismo viví esto cuando dejé atrás unos ingresos de cientos de miles de dólares al año para aceptar un trabajo de $18,000. Muchos me llamaron irresponsable. Algunos dijeron que estaba arruinando mi vida. Pero en mi interior sabía que esa elección, aunque pareciera un retroceso, me daría el aprendizaje que cambiaría completamente mi futuro. Años después, me di cuenta de que había sido la decisión más importante de mi vida, porque me abrió puertas que nunca habrían surgido si me hubiera quedado atrapado en la comodidad. Esa es la gran ilusión. Creer que primero necesitamos tener para después decidir ser. El orden correcto es al revés. Primero decides ser y actuar, y solo después los recursos comienzan a aparecer. Es como si el universo estuviera esperando a que asumas una posición clara. Mientras dices, cuando tenga dinero empiezo, cuando tenga tiempo lo hago, cuando me sienta listo me arriesgo, nada sucede. El paradigma te mantiene en el mismo lugar, siempre aplazando, siempre justificando. Pero en el instante en que la decisión se toma, algo cambia internamente. Tu mente comienza a operar en otra frecuencia, alineada con el resultado que deseas, y eso atrae nuevas ideas, nuevas conexiones y nuevos caminos. He visto esto suceder innumerables veces, no solo conmigo, sino con personas que he acompañado a lo largo de la vida. Hombres y mujeres que estaban en trabajos sin futuro, en situaciones difíciles, pero que en un momento de claridad se dijeron a sí mismos, voy a cambiar y voy a cambiar ahora. E incluso sin saber exactamente cómo, comenzaron a actuar. El miedo continuó presente, los desafíos continuaron existiendo, pero el poder de la decisión abrió puertas que antes estaban invisibles. Lo interesante es que estudios muestran que el cerebro humano responde inmediatamente a una decisión firme. Cuando realmente decides, áreas ligadas a la motivación y al enfoque se activan y comienzas a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Es como cuando decides comprar un coche de un determinado color y de repente empiezas a verlo en todas partes. Siempre estuvo allí, pero no te dabas cuenta. Del mismo modo, cuando decides cambiar, descubres que siempre existieron caminos, solo que no estaban accesibles a tu percepción mientras permanecías indeciso. Muchas veces me preguntan cómo saber si es la decisión correcta. La respuesta es simple. Si es algo que realmente deseas, algo que hace vibrar tu corazón, entonces la decisión es correcta. No importa si en este momento parece improbable o distante, lo que importa es el compromiso interno. Cuando dices, esto es lo que quiero y voy a seguir hasta el final, ya has dado el paso más importante. Es cierto que en este proceso las personas a tu alrededor dudarán. Siempre habrá quienes se burlarán, quienes intentarán convencerte de que renuncies, quienes te dirán que te has vuelto loco. Pero esa es la prueba de que estás en el camino correcto. Cuando Martin Luther King se levantó y dijo, tengo un sueño, no presentó un plan estratégico detallado, tenía una visión y una decisión, y esa decisión fue tan poderosa que resonó en todo el mundo. Lo que necesitas entender es que no se trata de esperar estar listo, se trata de decidir comprometerte. Es este movimiento el que rompe con el paradigma. Mientras vacilas, estás reforzando la programación antigua. Pero cuando decides, aunque sin garantías, abres espacio para que un nuevo paradigma se instale. Y a partir de ahí, todo puede comenzar a cambiar. El punto más importante es que nada en tu vida cambiará hasta que decidas romper con el paradigma que te mantiene atado a los mismos resultados de siempre. El secreto no está en el tiempo, en el dinero o en las condiciones externas, está en la forma en que piensas y actúas todos los días.
Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que tienes en tus manos la llave que puede abrir cualquier puerta. Ahora, si realmente deseas seguir avanzando, el próximo vídeo que está apareciendo en la pantalla te llevará a subir un escalón más en tu evolución de sabiduría y convertirte al menos en un 1% mejor de lo que eres ahora. Te agradezco por haber estado conmigo hasta aquí y te estaré esperando en el próximo vídeo.